Todo el mundo sabe que hay expediciones arqueológicas que terminaron con gente muerta de una manera difícil de creer, pero son casos reales, archivados, documentados, con nombres y fechas. Y lo raro no es lo que pasó, sino la velocidad con la que se cerraron, como si nadie quisiera profundizar demasiado en cosas que estaban frente a ellos. (1931) Chichén Itzá. La excavación estaba bajo la dirección de Silvanus Morley, que para su época era prácticamente el nombre más grande del estudio maya. Y ese año decidieron trabajar en zonas que no se tocaban desde hacía muchísimo. Nada fuera de lo normal al principio. Túneles estrechos, humedad, polvo acumulado. Lo que sí llamó la atención fue que un grupo entero de trabajadores empezó a enfermarse el mismo día, casi a la misma hora, a pesar de que no habían compartido agua ni comida en las últimas horas. Los síntomas se repiten en todos los reportes: fiebre súbita, desorientación total y colapso. Uno de los supervisores dijo que hubo un momento en el que dos de ellos estaban mirando a la pared, como si no entendieran dónde estaban. Y aunque todo eso quedó registrado como un golpe de calor, el clima ese día era más fresco que la semana anterior, donde nadie había tenido ni dolor de cabeza. Dos de los trabajadores murieron en el camino rumbo al pueblo, ni siquiera alcanzaron a llegar al centro médico más cercano, y cuando uno revisa quiénes estuvieron en ese grupo, aparece un punto que siempre genera dudas. El único que no se enfermó fue el que no pasó por el túnel recién abierto. El resto sí había estado dentro, aunque fuera unos minutos. La explicación quedó ahí, como si no importara profundizar más, y de esa misma rapidez para cerrar el caso nace la sensación de que lo que pasó en esa excavación nunca se investigó a fondo. No porque hubiese algo sobrenatural, es simplemente que los síntomas no combinaban con lo que dijeron oficialmente, y todo lo que no encajaba se dejó sin tocar. Esa misma dinámica donde algo no termina de cerrar se ve también en la historia del antropólogo noruego Helge Ingstad, el tipo que confirmó la presencia vikinga en Norteamérica gracias al hallazgo en Langs-aux-Meadows. Él no murió en una expedición ni nada por el estilo, pero sí tuvo un accidente serio al volver de una de las inspecciones del sitio. El informe decía que perdió el control del vehículo. Punto. Nada más. Nadie lo cuestionó demasiado. El problema es que después familiares contaron que llevaba semanas diciendo que sentía que lo seguían cuando estudiaba ciertos objetos recuperados del lugar. No era un comentario de paranoia, ni lo decía como broma, lo mencionaba con una seriedad tan grande que su hija lo dejó anotado. Y no estamos hablando de ideas sobrenaturales, sino de la presión psicológica que tienen muchos investigadores cuando están metidos en lugares donde la cabeza no descansa. Lo curioso del caso de Ingstad es una entrada de su diario, donde escribió algo sobre personas en el bosque, y justo después hay un párrafo tachado con tanta fuerza que atravesó la hoja. Años después murió de causas naturales, pero el accidente que tuvo dejó secuelas que cargó toda su vida. Lo que nadie ha podido aclarar es quién estaba rondando esa zona durante los días en los que él y su equipo trabajaban, porque en ese momento todavía no era un lugar protegido y básicamente podía entrar cualquiera. O nadie. Y esa posibilidad hace que la historia quede abierta, porque nadie sabe qué pasó realmente ahí. Y si hasta ahora te vienen gustando estas historias, puedes darle a ese botón de like y suscripción para ver más contenido similar. Ahora pasamos del frío canadiense a las excavaciones en Perú, en 1987, durante el descubrimiento del Señor de Zipán, liderado por Walter Alba. Lo primero que aparece en los registros es la muerte de un saqueador que intentó meterse antes que el equipo oficial. La versión más conocida dice que cayó en un área debilitada por la humedad interna, algo totalmente posible en espacios cerrados por siglos, pero cuando llegó la policía se dieron cuenta de que las herramientas que llevaba encima no coincidían con el túnel donde cayó, como si hubiese entrado por otra parte y terminado en un punto que no estaba conectado con su ruta. Y aunque en principio eso parecía un detalle menor, se volvió más extraño cuando dos policías que respondieron al llamado empezaron a vomitar sin parar, apenas cruzaron unos metros hacia adentro. Se pensó en gas, pero no había gas. Los análisis dieron niveles normales. Después de eso, el gobierno peruano tuvo que reforzar la seguridad, porque más grupos intentaron entrar por su cuenta y varios terminaron hospitalizados, con colapsos respiratorios que nadie supo explicar. Todo dentro del mismo periodo, en la misma zona y bajo condiciones casi idénticas. Es como si ese hallazgo hubiese concentrado más incidentes de los que estadísticamente deberían ocurrir, y aún así, en cada reporte oficial, la explicación es distinta, corta y sin interés de profundizar. Todo queda registrado, sí,
pero lo dejan tan plano que cualquiera que repase los archivos siente que faltan piezas importantes. Algo parecido pasó con un equipo francés que trabajaba en el templo de Hathor en Dendera en los años 50. Entraron a una cámara sellada, nada nuevo. 3 miembros del grupo se desmayaron y uno murió. El reporte oficial dijo que fue una mezcla de gases acumulados con hongos peligrosos. Es una explicación que suena lógica hasta que lees las pruebas posteriores. Los niveles de gas en la cámara eran tan bajos que ni siquiera alcanzaban el límite mínimo para causar ese tipo de reacción, y los hongos analizados tampoco coincidían con los síntomas que presentaron los afectados. 2 de los sobrevivientes desarrollaron problemas de piel bastante fuertes que los médicos no lograron asociar con ninguna especie conocida de hongo que normalmente aparece en tumbas. Otro detalle que aparece en el archivo muy puntual, pero difícil de ignorar, es que los arqueólogos describieron un olor metálico bastante marcado dentro de la cámara, pese a que allí no había piezas de metal grandes. Y aunque mencionaron estas cosas en los informes, la investigación se cerró igual de rápido. La sensación general entre los que han leído el caso es la misma. Algo no encajaba, pero aún así dieron el paso por finalizado sin profundizar. Luego está la historia del equipo alemán en Mohenjo-Daro, en 1964. Ahí es donde entra Jürgen Plassen, un arqueólogo que participó en la apertura de una zona sellada durante siglos. El grupo entró a revisar, tomó notas y regresó al campamento. 2 horas después empezaron los síntomas: mareos, espasmos, fiebre alta. Plassen empeoró en cuestión de horas y murió en el trayecto de vuelta. El análisis de su cuerpo no reveló ninguna infección conocida, ninguna. Lo que sí queda como una especie de secreto a voces entre los miembros del equipo es la teoría de que esa cámara había restos de material radioactivo. No es una teoría descabellada, especialmente considerando que Mohenjo-Daro tiene zonas con niveles de radiación natural por encima del promedio. El gobierno no confirmó ni negó nada en ese momento, solo cerraron el área y los reportes oficiales quedaron reducidos a una explicación vaga que no responde nada, y eso deja un espacio vacío, como si hubieran partes del caso que nunca se publicaron. Algo parecido ocurrió en 1997, en el monasterio de Deir el-Bahari, donde 2 arqueólogos estaban inspeccionando una galería vertical. Según el reporte, uno cayó por una escalera que el día anterior estaba firme. El equipo de soporte dijo haber escuchado un ruido metálico justo antes del colapso, como si algo hubiera golpeado la estructura, pero no había herramientas cerca ni señales de desprendimiento natural, nada que explicara ese sonido. El segundo arqueólogo murió semanas después por una infección respiratoria adquirida dentro de esa misma cueva. La cerraron después del accidente y nunca volvió a abrirse al público. La versión oficial lo resumió como una medida de seguridad, pero hay documentos internos que mencionan que el ambiente de esa cueva no era apto para exposición prolongada. Una frase sencilla, directa, pero que no deja claro qué encontraron ahí para que decidieran cerrarla sin permitir más análisis. Ahora vamos al hallazgo en Qumran, durante las excavaciones de los manuscritos del Mar Muerto, en 1952. Ahí murió un arqueólogo palestino joven, que entró a una cámara muy estrecha. La versión oficial fue que un derrumbe lo aplastó por la fragilidad de la roca, pero cuando otros miembros del equipo revisaron el cuerpo, dijeron que el patrón de impacto no coincidía con un derrumbe natural. No se habló más del tema, simplemente siguieron el proceso y lo dejaron así. Además, durante ese mismo periodo, 7 excavadores terminaron hospitalizados con problemas respiratorios severos. Ninguno tenía un historial médico que explicara esa reacción. Hay un informe del 14 de marzo donde escriben que la cámara tenía depósitos inusuales en las paredes. Y ahí termina ese comentario. No explican nada más, ni qué depósitos eran, ni si los analizaron. Para rematar, hay una fotografía de un archivo que muestra una marca circular en la roca bastante definida, que no parece mencionada en los reportes finales. Esa foto se guarda como cualquier otra, sin notas, sin detalles y sin respuesta. Todo está en los archivos, todo está documentado, pero ninguna de esas historias se resolvió por completo, y cuando uno junta cada detalle, cada punto que quedó sin explicar, lo único que queda claro es que hay partes de estas excavaciones que todavía no cuentan todo lo que pasó allí dentro. Y lo último registrado en el caso de Qumran es esa marca circular, que fue vista solo una vez, y que cuando volvieron al día siguiente ya no estaba en la pared. No dijeron nada más, no dejaron notas, solo dejaron la foto. Pero estos no son los únicos misterios que existen, porque si quieres profundizar un poco más en los temas, dale el video que ves en pantalla, donde verás una de las maldiciones reales que sucedieron en estas excavaciones. Nos vemos allí.